Le podemos dar inicio, ingeniero. Bien, muy buenas tardes con todos los participantes. Sean bienvenidos a la institución CONCIEP. Hoy día tenemos el curso de diseño agronómico hidráulico en el sistema de riego tecnificado. Ya, entonces, el curso no es dirigido prácticamente pues para poder diseñar, ¿no? Para poder diseñar nuestro sistema de riego tecnificado, como lo que es riego por goteo, riego por aspersión, entre otras. ¿Ok? Muy bien. Eh, por lo tanto, eh, indicarles de que en este curso más vamos a ver lo que es la parte de diseño agronómico. ¿Por qué? Porque el tema es bastante amplio, porque si de repente les voy a dar bases fundamentales o la teoría, ciertos alcances, no nos va a servir, o sea, es algo general. Por lo tanto, lo que vamos a abarcar más a profundo es el diseño agronómico. Ya, entonces, en los siguientes cursos de repente vamos a estar hablando específicamente de lo que es el diseño hidráulico, ¿ya? Em, bien, claro, una parte teórica vamos a ver ya también de lo que es el diseño hidráulico, ¿ya? Pero como les vuelvo a mencionar, más vamos a profundizar el tema de diseño agronómico, porque es bastante amplio, ¿ok? Muy bien, entonces, iniciemos por la introducción, ¿no? Sabemos que el diseño agronómico hidráulico en sistema de riego tecnificado es un componente esencial, ¿no es cierto? ¿No? Y ambos, como diseño agronómico como diseño hidráulico, ¿no? ¿No? Prácticamente nos sirve para garantizar la eficiencia en el uso del agua, en la optimización del crecimiento de los cultivos. Entonces, pues este proceso implica la integración de conocimientos de agronomía, ¿no? Conocimientos de agronomía, lo cual, eh, donde vamos a aplicar, ¿no? Lo que es el diseño agronómico. Y por otro lado, también, ¿no? De conocimientos de ingeniería hidráulica, ¿no es cierto? Entonces, aquí en el campo se trabaja bastante, ¿no? Con los ingenieros agrónomos, los ingenieros agrícolas y los de ingeniería hidráulica específicamente, ¿no? Para desarrollar un sistema de riego que satisfaga las necesidades de agua de los cultivos de manera uniforme, eficiente y sostenible, definitivamente. Ok, muy bien. Entonces veamos una definición de lo que es el diseño agronómico, ¿ya? Específicamente del diseño agronómico. Pues el diseño agronómico se centra en las necesidades específicas de los cultivos, ¿no? Teniendo en cuenta factores como el tipo de suelo, tipo de cultivo, clima y topografía, ¿ya? Entonces, estos factores vamos a tener en cuenta para el diseño agronómico. Ya, por ejemplo, primero el tipo de suelo, ¿no? Dentro de ello vamos a considerar, ¿no? O vamos a estudiar lo que es la textura del suelo, la estructura del suelo,
y la capacidad de retención del tipo de suelo, ¿no? Lo cual influye en la frecuencia y cantidad de riego. No porque va a depender del tipo de suelo, suelo arenoso, arcilloso, ¿no? Que va a tener, no prácticamente eh, una diferencia, ¿no? En cuanto a lo que es la capacidad de retención de agua, lo cual es más importante, importante, ¿no? Para la frecuencia de riego y la cantidad de riego, el volumen que vamos a aplicar al suelo o al cultivo. Ya para eso nos sirve, ¿no? El factor del tipo de suelo. Y lo otro es, ¿no? De tipo de cultivos, ¿no es cierto? Tipo de cultivos. Entonces, pues cada cultivo tiene requerimientos hídricos específicos en diferentes etapas de su desarrollo. Por ejemplo, en el caso de pitahaya, por ejemplo, no requiere mucha agua, mientras que el cultivo de palto requiere bastante agua, tiene una demanda de agua, ¿no? Diferencia. Entonces, mm, por eso también es importantísimo tener como un factor el tipo de cultivo que tenemos en nuestro campo y el requerimiento hídrico, ¿no? ¿Cuánto requiere el cultivo? ¿Ya? Entonces, va a depender de eso, no es que un volumen vamos a instalarlo porque es general, ¿no? No es así, sino es específico para cada cultivo. El otro es el clima, ¿no? Entonces, las condiciones climáticas, ¿no? Como la precipitación, la temperatura, humedad y el viento, ¿no? Afectan la evapotranspiración y por lo tanto la necesidad de riego, ¿ya? Eso es. Entonces, es un punto que también debemos tener en cuenta para el diseño agronómico. Lo otro sería la topografía, ¿no? La pendiente del terreno puede influir en la distribución del agua y la eficiencia del sistema de riego, ¿ya? Entonces, también tenemos que considerarlo para nuestro diseño agronómico, ¿ok? Muy bien. Y tenemos el diseño hidráulico, ¿ya? El diseño hidráulico. ¿Qué es el diseño hidráulico? Pues el diseño hidráulico, ¿ya? El diseño hidráulico se enfoca en la parte técnica del sistema de riego. Así es, ya se enfoca en la parte técnica del sistema de riego, asegurando que el agua se distribuya de manera eficiente y uniforme ¿no? A lo largo del área del cultivo. Para lo cual, ¿no? Para el diseño hidráulico tenemos los elementos clave que incluyen. Primero, fuente de agua, ¿no es cierto? Fuente de agua. Desde ahí inicia el diseño hidráulico, ¿no? Eh, en cuanto al fuente de agua, vamos a realizar, ¿no? Una, o vamos a seleccionar, ¿no? La fuente de agua adecuada, ¿no es cierto? El primer paso, selección de la fuente de agua adecuada. Puede ser pozos, ríos, ensambles, entre otras, ¿no? Embalses, no sé, lagos, lagunas, entre otras. Incluso agua subterránea, ¿no? Pozos subterráneos. Y por lo tanto, aparte de lo que es la selección de fuente de agua, también dentro de ello viene lo que es el análisis de su disponibilidad y calidad de agua, ¿ya? Así es. Después tenemos la red de distribución, ¿ya? La red de distribución. Entonces, en red de distribución vamos a ver, ¿no? Lo que es el diseño de las tuberías principales, así es. También del diseño de tuberías secundarias, el diseño de tuberías terciarias, ¿no? De esta manera, asegurando que el agua llegue a todas las áreas con la precisión caudal adecuada. ¿Ok? Muy bien. Y lo otro elemento que tenemos es el método de riego, ¿no? O sea, ¿qué método de riego vamos a aplicar? ¿No? Entonces, para el diseño hidráulico, eh, tenemos que seleccionar el método de riego más adecuado. Puede ser riego por goteo, riego por aspersión, riego por microaspersión,
entre otras, ¿no? Según el tipo de cultivo y las características del suelo, ¿ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Por eso, o sea, el tipo de cultivo, obviamente, vamos a realizarlo, ¿no? En el diseño agronómico. O sea, qué tipo de cultivo, elección del cultivo. Y igualmente las características del suelo. Entonces, cuando hacemos diseño hidráulico, vamos a tocar las puertas del diseño agronómico para poder realizar, ¿no? La selección del método de riego. Oye, ¿con qué cultivo vamos a trabajar? Y diseño agronómico nos responderá ya con tal cultivo. ¿Y cómo están las características del suelo? Ya, estas son las características del suelo. Entonces, vamos, nos va a dar un alcance diseño agronómico para poder realizar el diseño hidráulico. Así es. Y después tenemos las bombas y válvulas, ¿ya? Las bombas y válvulas. Eh, entonces, que es también que son los elementos, ¿no? Las bombas y válvulas. Para ello, tenemos que seleccionar, ¿no? Bombas y válvulas adecuadas para garantizar el flujo y presión necesario en el sistema. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Em, y después tendríamos otro elemento, lo que es la automatización, ¿no? Aunque en muchos de los riego tecnificados no se emplea, o sea, es casi, digamos, complementario, ¿no? Hay riegos tecnificados no automatizados como también automatizados. Entonces, la automatización es, ¿no? Es la implementación de tecnología de automatización, ¿no? Para poder optimizar el control de riego y mejorar la eficiencia en el uso del agua. Así es. Entonces, todo este proceso, ¿no? Es el diseño hidráulico, ¿no? Bueno, en realidad, pues, cuando vamos a hablar es un proceso de, ¿no? De los, ¿no? Desde el red de distribución hasta que llegue el agua al campo, ¿no? Entonces es un proceso. Solamente esto es una parte teórica del diseño hidráulico, ¿no? Esos elementos que tenemos. Muy bien, entonces ahora sí, como les decía, empecemos por el diseño agronómico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, primero lo que tenemos, ¿no? Para el diseño agronómico es la selección de cultivos. ¿Ya? Primero, para realizar el diseño agronómico, seleccionamos el cultivo. Ya, vamos a trabajar con el arándano acá, ¿ok? Ya, entonces vamos a trabajar con el cultivo de arándano. Entonces, por lo tanto, tenemos que saber conocer requerimientos hídricos del cultivo de arándano, lo cual es esencial conocer la cantidad de agua que necesita el cultivo, ¿no? O sea, cada cultivo, ¿no es cierto? Solamente les pongo como ejemplo arándano, ¿no? Entonces, en realidad, cada cultivo em, tiene, ¿no es cierto?, la cantidad de agua, el requerimiento hídrico, ¿no? Y en cada cultivo y en sus diferentes etapas de desarrollo, ¿no? Desde la germinación hasta la fructificación, ¿no? Germinación, crecimiento vegetativo, floración y fructificación. En todo ese proceso va a tener diferentes requerimientos, ¿no? O requerimiento de agua, requerimiento hídrico. Así es. Y por otro lado, también tenemos que considerar el ciclo de crecimiento, ¿ya? Entonces tenemos que considerar la duración del ciclo de crecimiento de los cultivos para planificar el riego de manera adecuada. Así es. Y por otro lado, también tenemos lo que es la compatibilidad de cultivos, ¿no? Compatibilidad de cultivos. En caso de cultivar múltiples especies en la misma área, ¿no? Se debe asegurar que tengan necesidades hídricas compatibles para optimizar el riego, ¿ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Después de la selección de cultivos, viene la gestión de las características del suelo, o sea, obtener las características del suelo, donde vamos a considerar la textura y estructura del suelo. Primer paso, o sea, en características del suelo,
es, ¿no? Eh, tener la textura y la estructura del suelo. ¿Ok? Muy bien, entonces la capacidad de retención del agua del suelo varía según su textura del suelo, ¿no? Puede ser arenoso, arcilloso, limoso. Y la combinación de estas tres componentes del suelo, ¿no? Es su estructura. De eso va a variar, ¿no? La retención, ¿no? La capacidad de retención de agua. Por ejemplo, los suelos arenosos drenan más rápido, ¿no es cierto? Drenan más rápido, mientras que los suelos arcillosos retienen más agua, ¿no es cierto? Entonces ya es un indicador, ¿no? ¿Para qué nos va a servir la textura y lo que es la estructura del suelo? ¿Cierto? Ya tenemos idea para qué nos sirve entonces. Y por otro lado, dentro de la característica del suelo también vamos a ver o vamos a determinar la capacidad de campo, el punto de marchitez, ¿no? Estos son parámetros clave para determinar cuándo y cuánto vamos a regar, ¿no? Cuándo y cuánto regar. Así es. ¿Ya? Además, la capacidad de campo es la cantidad máxima de agua que el suelo puede retener después de la saturación, mientras que el punto de marchitez es el nivel de humedad en el cual las plantas ya no pueden extraer agua del suelo. ¿Ya? Así es. Y otro, en las características del suelo, lo que debemos tener en cuenta es la profundidad del suelo. ¿Ya? La profundidad del suelo. Entonces, ¿no? La profundidad del suelo, o sea, ¿no? El perfil del suelo, ¿no? La profundidad del perfil del suelo disponible para las raíces, ¿no es cierto? E influye en la capacidad de retención de agua y por lo tanto en la frecuencia de riego. O sea, eh, esto nos va a servir, ¿no? Para determinar la, ¿no? Lo que es la frecuencia de riego, o sea, con qué frecuencia se va a regar. Para eso nos sirve la profundidad del suelo. ¿Ok? Muy bien, entonces el segundo paso sería, ¿no? El primer paso decíamos de que es la selección de cultivo, luego las características del suelo y después viene consideración de las condiciones climáticas. ¿Ya? Consideración de las condiciones climáticas. Entonces hablemos de lo que es la evapotranspiración, precipitación, temperatura y humedad. ¿Ya? Así es. Primero entonces vayamos por la evapotranspiración. Evapotranspiración es la suma de la evaporación del suelo y la transpiración de las plantas. Entonces, es importantísimo conocer la evapotranspiración, lo cual es crucial para calcular las necesidades de riego. Así es, ¿ya? Así es. Por otro lado, la precipitación, ¿no? La precipitación es la cantidad y distribución de la lluvia a lo largo del año, lo cual influye en la cantidad de riego adicional que se requiere. ¿Ok? Muy bien. Por otro lado, las temperaturas y humedad, donde las temperaturas elevadas, así es, aumentan la demanda de agua de las plantas, mientras que la humedad alta puede reducir la transpiración. ¿Ya? Entonces es importantísimo considerar. ¿Ya? Y después de tener las consideraciones de condiciones climáticas para el diseño agronómico, vienen las consideraciones de la topografía del terreno, ¿no? Donde vamos a tener en cuenta la pendiente y microrrelieve. Entonces, la inclinación del terreno afecta la distribución del agua de riego. Ya en terrenos inclinados, pues se debe tener cuidado para evitar la erosión y asegurar una distribución uniforme del agua. Así es. En microrelieve, pues son prácticamente las pequeñas variaciones en el terreno que pueden afectar la uniformidad de riego, especialmente en sistema de riego por superficie. ¿Ya? Así es, ¿ok? Muy bien. Después tenemos eh, lo que es la programación de riego, ¿ya? Programación de riego.
Entonces, hablemos, ¿no? Para la programación de riego, lo que es la frecuencia y duración de riego y estacionalidad. En lo que es frecuencia y duración de riego, no está basado en la capacidad de retención de agua del suelo, en la demanda hídrica del cultivo, en la evapotranspiración, ¿no? Entonces, pues se debe determinar la frecuencia y duración óptimas del riego, ¿ya? Así es. Y aparte de ello, viene lo que es la estacionalidad, ¿ya? Dentro de la programación de riego, donde tenemos que ajustar el riego según ¿no? Las diferentes estaciones en las necesidades específicas de los cultivos en cada fase de su desarrollo, ¿ya? Así es. Y después tenemos estrategias de manejo de riego, ¿ya? Estrategias de manejo de riego. Entonces tenemos lo que es el riego deficitario controlado, lo que es el monitoreo del estado hídrico del suelo y las plantas. El riego deficitario controlado o el riego deficitario controlado es una técnica, ¿ya? Donde se reduce el riego en ciertas etapas del crecimiento, ¿no? ¿Y esto para qué? ¿No? Para ahorrar el agua, ¿no? Siempre y cuando no afecte significativamente el rendimiento del cultivo. Así es. Y por otro lado, tenemos lo que es el monitoreo del estado hídrico y del suelo y las plantas. Para ello, vamos a utilizar sensores de humedad del suelo y otras tecnologías para ajustar el riego de acuerdo con las condiciones reales. Así es. ¿Ok? Muy bien. Ya, entonces hasta ahí el proceso del diseño agronómico de forma más detallada y de forma teórica. Y ahora veamos cómo lo realizamos, qué es lo que tenemos que tener en cuenta o qué ecuaciones tenemos para el diseño agronómico. Primero tenemos que determinar la coeficiente de uniformidad, ¿ya? Determinación del coeficiente de uniformidad. ¿Y qué es la coeficiente de uniformidad? ¿No? El coeficiente de uniformidad es una medida clave utilizada para evaluar la eficiencia de la distribución de agua en un sistema de riego. Así es, ¿ya? Un coeficiente de uniformidad alto indica que el agua se distribuye de manera uniforme en toda la zona de riego, ¿no? Entonces, lo cual va a ser crucial para garantizar que todas las plantas reciban una cantidad adecuada de agua, minimizando las áreas de exceso, ¿no? Áreas de exceso de agua o deficiencia de agua. Para eso nos sirve la coeficiencia, ¿no? Coeficiente de uniformidad. ¿Ok? Muy bien. Y para ello tenemos métodos para determinar la coeficiente de uniformidad. Para ello, existen varios métodos, ¿ya? Para calcular el coeficiente de uniformidad, pero uno de los más utilizados es el coeficiente de uniformidad de Christiansen, ¿no? Lo que es que se abrevia como CUC, que es desarrollado por Jens Christiansen ¿no? En año 1942. Así es. Ya es prácticamente su coeficiente ¿no? De Christiansen. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí tenemos ¿no? La coeficiente, la ecuación. Para ello, aquí tenemos ¿no? El coeficiente de uniformidad de Christiansen, ¿no? Que se calcula mediante la siguiente fórmula. ¿Ya? La coeficiente de uniformidad de Christiansen es igual a uno, ¿no es cierto? Por, o menos ¿no es cierto? Por la ecuación de coeficiente x sub uno menos x, ¿ya? Es sobre n por x. Y esto multiplicado por 100. Entonces, esta fórmula nos indica que el x y es el volumen o profundidad de agua recogida en el punto de muestreo y, ¿ya? Así es el volumen de profundidad de agua recogida en el punto de muestreo y, ya está. Y después,
X, ¿no? Es el promedio de los volúmenes o profundidades de agua recogidos, ¿ya? Así es. Y igualmente, ¿no? Ahí tenemos la n, donde la n representa o es el número total de punto de muestreo. Entonces, para ello tenemos que contar con muestreos, ¿no? Y todo esto multiplicado por 100, ¿ya? Entonces, reemplazando valores a esta fórmula, estaríamos teniendo la respuesta de coeficiente de uniformidad de Christiansen, ¿ya? Así es. Entonces aquí tenemos pasos de la fórmula, ¿no? Pasos para el cálculo del coeficiente de Christiansen. Eh, entonces, primer paso es la instalación de recipientes de medición, donde tenemos que colocar recipientes o pluviómetros, ¿no? Que es un patrón regular dentro de la zona de riego. Así es. Y estos recipientes recolectan el agua distribuida en el sistema. Ya es el primer paso. Segundo paso es la recolección de datos, ¿no? Después de un siglo de riego, se mide pues el volumen o la profundidad de agua recolectada en cada recipiente, definitivamente. Y después viene el cálculo del promedio, ¿ya? Cálculo del promedio. Suma de todos los valores medidos que se divide por el número recipiente n, ¿ya? Así es. Entonces, ahí tenemos la fórmula igual, ¿no? De que lo que es el número de recipientes es igual a, ¿no? La sumatoria de x y sobre n. Entonces, el cálculo de la suma de las diferentes, de las diferencias absolutas sería donde tenemos que empezar, ¿no? Por la resta del valor promedio, que es el número de recipientes, ¿no? X. Entonces, el valor del promedio, ¿no? Lo cual es el número de recipientes de cada medición, ¿no? Toma el valor absoluto de cada diferencia, ¿no? Cada diferencia y luego se suma todos estos valores, ¿ya? Así es, ¿no? Reemplazando los valores. Y después, el quinto paso ya viene lo que es el cálculo del coeficiente, ¿no? Coeficiente de uniformidad de Christiansen, donde se aplica la fórmula mencionada para obtener el coeficiente de uniformidad, ¿ya? Así es. Entonces ahí tenemos los pasos para el cálculo del coeficiente de uniformidad de Christiansen. ¿Ok? Muy bien. Y después tenemos otro método, lo que es el coeficiente de uniformidad, uniformidad de ¿no? De Hernán Hein, ¿ya? De Hernán Hein. Este método es similar a de Christiansen, pero se utilizan más frecuentemente en sistemas de riego por aspersión. Se calcula utilizando la siguiente fórmula, ¿ya? Entonces, la coeficiente de uniformidad de Hernán-Hein es igual a la sumatoria de Q al cuadrado sobre I sobre, ¿no? Eh, N por Q al menos 2, ¿ya? Así es. Y esto multiplicado por 100, donde QI es la cantidad de agua recolectada en el punto de muestreo I. Y la Q, ¿no? Es el promedio de la cantidad de agua recolectada. Y la N es el número de puntos de muestreo. Así es. Y veamos aquí la distribución de la uniformidad, ¿no es cierto? ¿No? La distribución de la uniformidad. Y este método pues evalúa la uniformidad, ¿no? Comparando el promedio del 25% de las lecturas más bajas con el promedio total. Por ejemplo, tenemos ahí la distribución de la uniformidad, ¿no? Donde vamos a tener, ¿no? Factores, el, el número y el promedio del 25% más bajo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces igual agregamos los valores y vamos a obtener el promedio total. Y al final vamos a tener el 100%, ¿no? Entonces aquí tenemos la interpretación del coeficiente de uniformidad, ¿ya? Tenemos lo que es la distribución, ¿no? La coeficiente de uniformidad, ¿no? Igual o menor al 90%, que es la excelente,
uniformidad, ¿ya? Así es, ¿no? Digo, igual o mayor a 90%, excelente uniformidad. Lo que es 80%, ¿no? O mayor, menor o igual de coeficiente de uniformidad, o, ¿no es cierto? Mayor a 90%, buena uniformidad, ¿ya? Y después tenemos también 90% igual o mayor a lo que es coeficiente de uniformidad, o mayor a 80%, que es la uniformidad aceptable. Y después tenemos la coeficiente de uniformidad, ¿no? Menor a 70%, que es ya la mala uniformidad, que se deben realizar ya ajustes en el sistema de riego. Ya para eso nos sirve lo que es la coeficiente de uniformidad. ¿Ok? Muy bien. Y después tendríamos necesidades de agua de los cultivos. ¿Ya? Necesidades de agua de los cultivos. Entonces, las necesidades de agua de los cultivos, también conocidas como requerimientos hídricos, que son la cantidad de agua que un cultivo necesita para crecer y desarrollarse adecuadamente a lo largo de su ciclo de vida, ¿ya? Y estas necesidades varían según varios factores, ¿no? que tenemos, ¿no? incluidos el tipo del cultivo, las condiciones climáticas, el tipo de suelo y la etapa de desarrollo de la planta. Entonces, es importantísimo, ¿no? Satisfacer las necesidades hídricas de los cultivos, lo cual es crucial para maximizar el rendimiento y la calidad del producto, ya el producto agrícola. Y aquí tenemos factores que influyen en las necesidades de agua de los cultivos, ¿no? El de tipo de cultivo, ¿no? Donde vamos a hablar de especies vegetales, el siglo de crecimiento. ¿Ya? Entonces, cada especie tiene requerimientos hídricos específicos. Por ejemplo, los cultivos de arroz, ¿no? Requieren grandes cantidades de agua debido a su cultivo en campos inundados, mientras que los cultivos de trigo tienen necesidades más moderadas, ¿no es cierto? ¿Ya? Así es. Los cultivos perennes como frutales y los cultivos anuales como cereales tienen diferentes patrones de consumo de agua. ¿Ya? Así es. Em, y por otro lado, tenemos etapa de desarrollo de cultivo, donde tenemos la germinación, ¿no? Primero, ¿no? Prácticamente durante esta etapa de germinación, el agua es esencial para la emergencia de las semillas, ¿ya? Así es. Y después tenemos crecimiento vegetativo, donde se requiere una cantidad significativa de agua para el desarrollo de hojas, tallos y raíces. Y después tenemos floración y fructificación. Pues en esta fase los cultivos suelen tener sus máximos requerimientos hídricos, ya que el agua es crucial para la formulación y llenado de frutos o semillas. Y después tenemos la maduración, donde las necesidades de agua disminuyen, pero es importante no cortar el riego demasiado pronto para evitar problemas de calidad de la cosecha. ¿Ya? Entonces, son factores que influyen. Seguimos. Otros factores que influyen en la necesidad de agua de los cultivos son las condiciones climáticas, ¿no? La temperatura, la humedad relativa, radiación solar y el viento. Ya, primero, entonces, veamos la temperatura. Pues las temperaturas elevadas, ¿ya? Las temperaturas elevadas aumentan la evapotranspiración, lo que incrementa la demanda de agua de los cultivos. Además, tenemos la humedad relativa, donde la baja humedad del aire también incrementa la evapotranspiración y por ende la demanda de agua. ¿Ya? Así es. Y tenemos la radiación solar. La alta radiación solar acelera la fotosíntesis y el crecimiento, ¿no es cierto? Y aumenta la demanda hídrica. ¿Ya? Definitivamente. Y el viento. ¿Ya? Y el viento es otro factor, ¿no? Que aumenta la evapotranspiración al remover la capa de aire húmedo alrededor de las plantas, ¿ya? Definitivamente. Tendríamos el tipo de suelo.
tenemos la capacidad de retención de agua, donde los suelos arcillosos retienen más agua que los arenosos, lo que puede influir en la frecuencia de riego. Y tenemos la profundidad del suelo, ¿no? Donde los suelos más profundos pueden almacenar más agua y por lo tanto pueden reducir la frecuencia de riego necesaria. Tenemos la permeabilidad, donde los suelos con alta permeabilidad permiten que el agua se infiltre rápidamente, lo que puede requerir riegos más frecuentes. Y tendríamos métodos de riego, ¿ya? Métodos de riego. Entonces tenemos riego por goteo, riego por aspersión y riego por inundación, entre otros, ¿no? Entonces, este método de riego por goteo aplica pues el agua directamente en la zona de las raíces, reduciendo las pérdidas por evapotranspiración y aumentando la eficiencia del uso de agua. ¿Ya? Así es. Y el riego por aspersión no puede ser menos eficiente debido a la evaporación y la deriva del viento, especialmente en climas cálidos y ventosos. Y bueno, el riego por inundación ya pues se utiliza comúnmente en cultivos como el arroz, pero puede llevar a pérdidas significativas de agua por evaporación y por percolación. Así es. ¿Ya? Entonces son factores que influyen en las necesidades de agua de los cultivos. Y aquí tenemos, ¿no? La fórmula. Entonces veamos el cálculo de las necesidades de agua. ¿Ya? Cálculo de las necesidades de agua. Las necesidades de agua de los cultivos, pues se determinan generalmente en términos de evapotranspiración del cultivo. ¿Ya? Evapotranspiración del cultivo. Pues se calcula mediante la fórmula que tenemos. ¿Ya? La evapotranspiración del cultivo es igual, ¿no? A la evapotranspiración del cultivo, eh, ¿no? Y es igual a la evapotranspiración de referencia por coeficiente del cultivo, ¿ya? Así es. Entonces, aquí tenemos la fórmula donde, ¿no? La evapotranspiración del cultivo, ¿no? Que son las necesidades de agua del cultivo, va a ser igual a la evapotranspiración de referencia, es una medida de demanda de agua de una planta de referencia, como el césped bien regado bajo las condiciones climáticas actuales. Y esto multiplicado por coeficiente del cultivo, lo cual varía, ¿no? Según la especie del cultivo y su fase de desarrollo. ¿Ya? Así es, ¿ok? Muy bien. Y después aquí tenemos ejemplos de necesidades hídricas de algunos cultivos. Ya, reemplazando valores a esta fórmula, vamos a obtener, ¿no? La evapotranspiración del cultivo. ¿Ok? Muy bien, aquí tenemos ejemplos de necesidades hídricas de algunos cultivos. Tenemos maíz, trigo, arroz, tomate y alfalfa. Ejemplo para maíz, pues se requiere entre 500 a 800 mililitros de agua durante su ciclo de crecimiento, dependiendo del clima y el suelo. ¿Ya? Así es. El trigo también tiene sus necesidades hídricas que oscilan entre 450 a 650 milímetros. Y el arroz necesita entre 1200 a 2000 milímetros de agua debido a ¿no? a su cultivo en condiciones inundadas. Tomate requiere, ¿no? Requiere poquita de agua en 400 milímetros. Tenemos, eh, que tiene altas alrededor de 800 litros de agua y su producción de biomasa. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Y ahora tendríamos la capacidad de almacenamiento del agua en el suelo. ¿Ya? Entonces, capacidad de almacenamiento en el suelo es una medida que indica la cantidad de agua que lo puede retener a disposición de las plantas. Y es
es crucial para la gestión de riego del cultivo, ya que determina la frecuencia y calidad de agua que se debe mantener las plantas en condiciones óptimas. La capacidad de almacenamiento de agua está influenciada por factores como la textura, la estructura y la profundidad del suelo. Y veamos eh, cuál es el proceso, ¿no? Para la determinación. ¿Qué componentes de agua en el suelo? Primero tenemos capacidad de campo, ¿no? Capacidad de campo es el punto donde el suelo ha retenido la máxima cantidad de agua que ha dado por gravedad. A este nivel, el suelo está suficientemente húmedo, pero no está saturado. Ejemplo, ¿no? Un suelo franco puede tener una capacidad de campo que varía entre a 35% de agua en volumen, ¿ya? Así es. Por otro lado, tenemos lo que es el punto de marchitez permanente. Es el nivel de humedad en el cual las plantas no pueden extraer agua del suelo, ¿no? Lo que causa que se marchiten y no puedan recuperarse. Aunque el suelo aún no contiene agua, esta no es accesible para las plantas. Ya, entonces, el punto de marchitez en un suelo arcilloso puede estar alrededor del 15%. A ver, ¿qué pasó? A ver, bien, estamos de vuelta. ¿Ok? Entonces ahí tenemos componentes clave de almacenamiento del agua en el suelo, ¿no? Bien, y después tenemos otro componente, lo que es agua disponible. Ya, agua disponible. Eh, no es la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, que representa la cantidad de agua que está disponible para las plantas en el suelo. Y aquí tenemos, ¿no? La fórmula, donde, ¿no? Donde la agua disponible va a ser igual, ¿no es cierto?, a la capacidad del suelo, ¿no? Y por menos por lo que es la eh, punte de marchitez permanente. Ejemplo, si un suelo tiene una capacidad de campo del 30% y un punto de marchitez permanente del 15%, ¿no? El agua disponible es de 15% de agua en volumen, ¿ya? Así es. Después tenemos agua no disponible, que es la cantidad de agua que está por debajo del punto de marchitez permanente, la cual está presente en el suelo, pero no puede ser utilizada por las plantas. ¿Ya? Eso es. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos factores que afectan la capacidad de almacenamiento en el suelo. Primero, ¿no? Tenemos textura del suelo. ¿No? Para ello tenemos suelos arenosos, suelos arcillosos y suelos francos. Entonces, en suelos arenosos no tienen baja capacidad de retención de agua, porque las partículas grandes crean grandes poros, permitiendo que el agua drene rápidamente. Y estos suelos tienen una capacidad de campo baja y un punto de marchitez permanente alto, lo que resulta en un mejor almacenamiento de agua disponible. Y también tenemos suelos arcillosos, ¿no? Que tienen eh, alta capacidad de retención de agua debido a las partículas finas que crean pequeños poros, ¿ya? Pequeños poros, reteniendo más agua, ¿no? Sin embargo, también pueden tener un punto de marchitez permanente elevado, lo que significa que aunque retienen mucha agua, no toda está disponible para las plantas. Y tenemos los suelos francos. Y los suelos francos, pues, ofrecen un equilibrio óptimo entre retención y drenaje de agua, proporcionando una buena cantidad de agua disponible para las plantas. ¿Ya? Así es. Eh, bueno, y seguimos con los factores que afectan, ¿no? Otro factor que afecta es la estructura del suelo.
¿no? Ya que la agregación de las partículas del suelo afecta la porosidad, por lo tanto, la capacidad de retención de agua. Entonces, una buena estructura con agregados bien formados mejora la capacidad de campo para aumentar una adecuada proporción de poros grandes y pequeños. Y otro factor que influye o afecta la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo es la profundidad del suelo, ya que los suelos más profundos tienen una mayor capacidad de almacenar agua que los suelos someros, ¿ya? Ya que hay más volumen de suelo disponible para retener agua. ¿Qué tenemos contenido de materia orgánica? Pues la materia orgánica mejora la capacidad de retención de agua del suelo, porque aumenta la porosidad de la estructura del suelo. Y los suelos ricos en materia orgánica pueden retener más agua, mejorando la disponibilidad para las plantas. Y otro factor que afecta la capacidad del almacenamiento del agua en el suelo es la compactación del suelo. Entonces, la compactación del suelo reduce la porosidad y la capacidad de infiltración del suelo. De esta manera, disminuyendo la capacidad de almacenamiento de agua y dificultando el acceso de las raíces al agua almacenada. ¿Ya? Así es. Y aquí tenemos la importancia de la capacidad de almacenamiento de agua en el manejo de riego. ¿Ya? Así es. Entonces, primero tenemos la frecuencia de riego. Para ello, hay que conocer la capacidad de almacenamiento del suelo, lo cual permite determinar la frecuencia con lo que se debe regar. En suelos con alta capacidad de almacenamiento, pues los intervalos de riego pueden ser más largos, mientras que en suelos con baja capacidad, el riego debe ser más frecuente. Así es. ¿Ya? Y la cantidad de agua aplicada, ¿no? La cantidad de agua a aplicar en cada riego debe ajustarse para llenar el perfil del suelo hasta la capacidad de campo, ¿ya? Sin excederla, ¿no? Esto para evitar el desperdicio de agua y la lixiviación de nutrientes, ¿ok? Y la optimización de recursos, que es una buena gestión de la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo, lo cual maximiza la eficiencia del uso de agua y reduce la necesidad de riego, lo que es especialmente importante en áreas con limitaciones hídricas. Ya, y aquí tenemos el ejemplo del cálculo de la capacidad de almacenamiento de agua, ¿ya? Supongamos que tenemos un suelo franco con los siguientes parámetros. ¿Ya? Primero, la capacidad de campo. Es de 30% de agua en volumen. Ya, ahí está, ya tenemos el valor. El punto de marchitez permanente es de 15% de agua en volumen. ¿Ya? Y la profundidad, profundidad efectiva del suelo es de 1 metro. Listo. Entonces, ahí tenemos el agua disponible por metro del suelo sería, ¿no? Eh, para tener lo que es la capacidad de almacenamiento de agua, ¿no? Lo que es, que sería igual a 30%, lo que es la capacidad de campo. Y el del 15%, ¿no? Punto de marchitez permanente. Entonces, 30% menos 15% igual sería 15% de agua en volumen, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, lo que es la capacidad de almacenamiento de agua por 100 centímetros sería igual, ¿no es cierto?, a 15 centímetros de agua por metro del suelo, ¿no es cierto? Entonces, esto significa que este suelo puede almacenar 15 centímetros de agua disponible por cada metro de profundidad, ¿no? Que es el agua que las plantas pueden utilizar antes de que sea necesario regar nuevamente, ¿ya? Eso es. Muy bien. Y después tenemos la demanda de agua de los cultivos, ¿no? Aportes, necesidades de lavado, necesidades netas y totales. Pues la demanda de agua de los cultivos se refiere a la cantidad de agua requerida para satisfacer todas las necesidades hídricas de las plantas y del sistema de producción agrícola, ¿no? Entonces, esta demanda incluye el agua necesaria para el crecimiento del cultivo y el lavado de sales del suelo y las pérdidas por evaporación y drenaje.
Entonces tenemos que entender y calcular correctamente esta demanda, ¿no? Lo cual es fundamental para el manejo eficiente de riego, ¿ya? Así es. Entonces, primero que todo vamos a tener aportes de agua, ¿ya? Los aportes de agua son fuentes que contribuyen a satisfacer la demanda de agua de los cultivos, ¿no? Y pueden incluir lo siguiente, lo que es la precipitación, ¿no? Donde el agua de lluvia que llega al suelo y puede ser utilizada directamente por los cultivos. Y por otro lado, el riego, donde el agua aplicada mediante sistemas de riego, ¿no? Eh, puede ser utilizado para suplir las necesidades hídricas que no son cubiertas por la precipitación. Y la capilaridad del suelo del agua subterránea. Pues en algunas zonas el agua puede ascender desde el nivel freático hacia la zona radicular por la capilaridad, contribuyendo así el agua disponible para las plantas, definitivamente. Y aquí tenemos las necesidades de lavado, ¿ya? Pues las necesidades de lavado o riego de la exhibición se refieren, ¿no? Al agua adicional requerida para evitar la acumulación de sales en la zona radicular, ¿ya? En los cultivos, ¿no es cierto? Y en algunas áreas con alta salinidad del suelo o del agua de riego, pues esencial para aplicar suficiente agua para disolver y mover las sales más allá de la zona de raíces. De esta manera evitando que se acumulen, perjudiquen el crecimiento de las plantas. Y aquí tenemos lo que es el cálculo de la fracción de la exhibición. ¿Ya? Pues la fracción de la exhibición es la proporción del agua de riego, ¿no? Que se debe aplicar adicionalmente para asegurar el lavado de sales. Se calcula usando la siguiente fórmula, ¿ya? Donde lo que es el FL es la fracción de la exhibición, lo que es el CW es la concentración máxima de sales en el suelo del cultivo que puede tolerar sin pérdida de rendimiento. El S y lo que es el SW es la conductividad eléctrica del agua de riego. ¿Ya? Así es. Entonces ahí tenemos la fórmula. Aquí tenemos un ejemplo reemplazando valores a la fórmula. ¿Ya? Por ejemplo, si un cultivo tolera hasta 12 decisiemens de conductividad eléctrica en el suelo y el agua de riego tiene una conductividad eléctrica de 1 decisiemens por metro, entonces la fracción de la exhibición necesaria sería, ¿no? Eh, lo que son, a ver, la fracción de la exhibición va a ser igual 2/1, lo cual sería igual a 0,2 de conductividad eléctrica, ¿no? O simplemente lo que es la lixiviación necesaria, o fracción de la lixiviación, que sería 0,2. Esto significa que se debe aplicar un 20% más de agua de lo que el cultivo necesita, ¿no? Para su consumo normal, a fin de evitar la acumulación de sales. Ya está. Ya está, para eso nos sirve esta fórmula, ¿no? La fórmula de fracción de la exhibición. Y después tenemos las necesidades netas, donde, ¿no? Las necesidades netas de agua de los cultivos son la cantidad de agua que debe ser aplicada directamente a los cultivos, considerando únicamente el consumo de agua por parte de las plantas. Y este valor pues se calcula principalmente a partir de la evapotranspiración del cultivo, que es la cantidad de agua perdida, ¿no? Por la evaporación del suelo y la transpiración de las plantas. Entonces, las necesidades netas es igual a lo que es la evapotranspiración del cultivo, donde no la evapotranspiración del cultivo que se calcula como evapotranspiración del cultivo igual a evapotranspiración, ¿no? Del suelo por, ¿no? O la evapotranspiración de referencia por coeficiente del cultivo, ¿ya? Así es. Muy bien. Y tenemos las necesidades brutas de agua. Las necesidades brutas de agua son la cantidad total de agua que debe ser aplicada teniendo en cuenta las ineficiencias del sistema de riego y las necesidades de lavado y otras pérdidas.
Eso se calcula con la siguiente fórmula, donde las ¿no? necesidades netas de agua, ¿no? o las necesidades brutas de agua va a ser igual a las necesidades netas de agua, más las necesidades de lavado, que es la fracción de lixiviación, sobre, ¿no? eficiencia de aplicación del sistema de riego, que varía según el tipo de riego. Como ejemplo, tenemos riego por goteo o riego por aspersión, o entre otras. ¿Ya? Muy bien. Y otro, tenemos el cálculo de necesidades totales de agua, ¿ya? El cálculo de necesidades totales de agua, donde las necesidades totales de agua incluyen todas las demandas para asegurar el correcto desarrollo del cultivo durante su ciclo de crecimiento, que se calculan sumando las necesidades netas y brutas de agua. Entonces, las necesidades netas, ¿no? Es igual a, ¿no? Las necesidades netas es igual, o las necesidades totales de agua es igual a necesidades netas más las necesidades brutas más las necesidades de lavado. Entonces, agregando valores a, ¿no? a la fórmula, estaríamos teniendo el valor numérico de lo que es las necesidades totales de agua. ¿Ya? Y aquí tenemos un ejemplo práctico. Ya supongamos que se está cultivando maíz en un área donde vamos a tener, ¿no? em, lo que es la evapotranspiración, ¿no es cierto? O la evapotranspiración de referencia, que es de 6 eh, milímetros al día, por día. Y después tenemos lo que es el coeficiente, ¿no? Entonces, igual el coeficiente tendríamos 1,2. La coeficiente del sistema de riego es de 80%, ¿ya? Lo cual como valor numérico sería 0,8, ¿ya? Lo cual representa 80%, ¿no? Y la conductividad eléctrica del agua de riego es de 1,2 decisiemens por metro, ¿ya? Y la tolerancia de maíz de la salinidad es de 2,5 de decímetros por metro. Ok, entonces ahí tenemos los datos. Entonces, para calcular tenemos el primer paso. En el primer paso, lo primero, lo que tenemos que calcular es la evapotranspiración del cultivo, ¿no? Y ahí tenemos la fórmula, ¿no? Igual, la evapotranspiración del cultivo va a ser igual a la evapotranspiración de referencia por coeficiente del cultivo, ¿no? Que es de 6 eh, milímetros, ¿no? Milímetros por día y por 1,2, que es el valor, ¿no? 1,2 y teniendo como resultado 7,2 milímetros por día, ¿ya? Entonces ahí tenemos el valor de evapotranspiración del cultivo. Y paso 2, tenemos que determinar la fracción de lixiviación, ¿ya? Donde la fracción de lixiviación va a ser igual, ¿no? A CW sobre ECW por o igual, ya reemplazando valores, ¿no? Donde vamos a tener, ¿no? Lo que es la tolerancia de maíz, ¿no? Lo que es la salinidad, 2,5 sobre, ¿no? La conductividad eléctrica, 1,2 teniendo como resultado 0,17, ¿no? De lo que es la fracción de lixiviación. ¿Ok? Muy bien. Y después hallamos el paso 3 donde vamos a calcular las necesidades netas. ¿Ya? Y las necesidades netas va a ser igual a lo que es ¿no? Eh, lo que es la evapotranspiración del cultivo, lo cual es igual, ¿no? Al 7,2 milímetros por día. Ya está. Y paso 4 donde calculamos las necesidades brutas, ¿no? Entonces las necesidades brutas eh, es igual a las necesidades netas más, ¿no? Lo que es prácticamente, ¿no? A lo que es la tolerancia, ¿no? Sobre a lo que es la eficiencia de eficiencia del sistema riego, que es de
80%. ¿Ok? Muy bien. Entonces reemplazamos valores, ¿no? Simplemente reemplazamos valores donde va a ser, ¿no? 7,2 milímetros por día más 0,17, ¿no? Por 7,2 milímetros por día sobre 0,8. ¿Ya? Y después esto va a ser igual a 7,2 milímetros por día más, ¿no? Sumados estas dos, que serían 1,224 milímetros por día sobre 0,8. Ya está. Y paso 5 donde vamos a calcular las necesidades totales, ¿no? De agua. Entonces, las necesidades totales del agua es igual a las necesidades netas más las necesidades brutas más la lixiviación o la fracción de lixiviación. Entonces, reemplazando valores, va a ser 7,2 más 10,53 más 1,224, teniendo como resultado 18,954, ¿no? Milímetros por día. Ya está. Ya, entonces ahí tenemos los pasos y el ejemplo práctico. ¿Ya? Y finalmente veamos lo que es franja de humedecimiento, bulbo húmedo y profundidad efectiva de la raíz. ¿No? Entonces, pues en el manejo del sistema de riego tecnificado es crucial entender ¿no? Cómo el agua se distribuye, se almacena en el suelo, así como ¿no? Como hasta dónde se extiende las raíces de las plantas para acceder a esa agua. Entonces, tenemos que ver, ¿no? Los conceptos de franjas de humedecimiento, bulbo de húmedo y la profundidad efectiva de la raíz, que son fundamentales para optimizar la eficiencia de riego y garantizar que los cultivos reciban suficiente agua. ¿Ya? Así es. Y aquí tenemos, ¿no? Las franjas de humedecimiento. Pues las franjas de humedecimiento se refieren a las áreas del suelo que sea, ¿no? Prácticamente eh, que ha sido efectivamente humedecida por el sistema de riego. Y la forma de tamaño de estas franjas depende del tipo de sistema de riego por las características del suelo y la cantidad de agua aplicada, ¿no? Y se puede aplicar riego por goteo, riego por aspersión, riego por infiltración, entre otras. Así es. ¿Ya? Muy bien. Después, el bulbo de humedecimiento, ¿ya? Donde tenemos el bulbo de humedecimiento, que es la zona tridimensional del suelo que ha sido humedecido por la parte, ¿no? O por la fuente de punto de riego, como un gotero, ¿no es cierto? Que es un sistema de riego por goteo. Esta área incluye tanto por la zona horizontal, que es la lateral, como la zona vertical de humedecimiento, ¿ya? Así es. Muy bien. Y la profundidad efectiva de la raíz, donde la profundidad efectiva de la raíz se refiere a la profundidad del suelo en la cual se encuentran las raíces activas de las plantas, ¿no? Que son capaces de absorber agua y nutrientes. Y esta profundidad pues varía según el tipo de cultivo, la etapa de crecimiento y las condiciones del suelo. ¿Ok? Muy bien, aquí tenemos un ejemplo práctico de aplicación. Hay que imaginarnos que estamos diseñando un sistema de riego por goteo, ¿no? Para un cultivo de tomates, con una profundidad efectiva de raíz de 40 centímetros en un suelo franco. Basado en esto, pues tenemos espaciamiento de goteros, donde los goteros deben estar espaciados de manera que sus bulbos húmedos se solapen ligeramente, asegurando que toda la zona radicular esté cubierta. Y por otro lado, tenemos que ver la duración de riego. Entonces, la duración de riego debe ser suficiente para humedecer el suelo hasta una profundidad de 40 centímetros, pero no tanto como para que el agua se pierda por debajo de esta profundidad. Ya está. Y después viene lo que es el monitoreo de la humedad, donde se debe instalar sensores de humedad del suelo a 40 centímetros de profundidad para monitorear la eficacia del riego y ajustar los tiempos de riego según sea necesario. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Y lo que es la evapotranspiración. Esto también es un proceso fundamental en la agricultura, ya que determina la cantidad de agua que los cultivos necesitan
para crecer de manera óptima. Entonces, dos conceptos clave para entender y calcular la demanda de agua en los cultivos son la evapotranspiración de referencia o el coeficiente del cultivo. Y estos parámetros permiten a los agricultores estimar la precisión de la cantidad de agua que debe ser aplicada a los cultivos a través del riego, ¿no? Entonces, creo que ya lo hemos incluido, ¿no? En nuestras fórmulas para, ¿no? Para el requerimiento hídrico, ¿no es cierto? Solamente aquí tenemos, ¿no? La parte eh, eh, teórica o qué es, ¿no? Así es. Bien, entonces, ¿no es cierto? De esta manera hemos llegado a la parte final, ¿no? Del curso. Muy bien, siendo 7:18 minutos, estaríamos ya prácticamente finalizando. Si habría alguna consulta o duda respecto al tema, adelante, por favor. Buenas noches, Raúl. Buenas noches. Mira, ahí de todo lo visto, ahí solamente está dando el tema de una fórmula para poder sacar la cantidad de agua del sembrío. Pero ¿y cuánto necesitamos de caudal o de agua para que pueda funcionar ese sistema, sea de goteo, persión o el sistema que elijamos? Sí, buenísimo, Alberto. Sí tienes mucha razón. Como les vuelvo a mencionar, ¿no? El tiempo es bastante corto. Sí, estamos abriendo ahí recién el módulo. Entonces, en los siguientes cursos vamos a tratar de por completo, imagínense, no eran, es 1 hora de curso, por lo tanto ya nos hemos pasado de más, ¿no, Jorge? Sí, digo Alberto. Entonces, sí, claro, nos falta, si es un curso bastante amplio, ya estaríamos tratando al menos en 4 módulos para terminar todo por completo. Y ni siquiera hemos llegado a la parte de lo que es el diseño hidráulico, ¿no? No solamente hemos visto la parte teórica nada más. Más bien, no se preocupen, Alberto, les voy a dar alcance de materiales para que puedan guiarse, ¿no? Y para que de repente, para que vayan avanzando. ¿Te parece, Alberto? Claro, si nos envía el material, sería genial para poder ver la próxima clase, poder discutir un poco más, ¿no? Porque ha Cl- sido, prácticamente lo veo, ha sido solamente dar la teoría, leer y continuar nomás, ¿eh? Lo que queremos Correcto, es Alberto. nutrirnos de información para poder aplicar, al menos tener conocimiento cuando apliquen, ¿no? Claro, Alberto, así es. Buenísimo. Bien, no se preocupe, les voy a alcanzar algunos materiales para que puedan de repente ir avanzando, ¿no? Bien, entonces, bueno, muchas gracias a todos los participantes, eh, las personas que van a solicitar, ¿no? El material, ¿no? La certificación, tienen el correo y el número de celular de la institución. ¿Ya? Bien, entonces muchas gracias y nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches. Gracias.